En la madrugada del 2 de agosto de 1793, 4 guardias irrumpieron con brusquedad en la celda de María Antonieta en la Torre del Temple. No habían venido a ejecutarla todavía. Ese destino llegaría después. Su objetivo era trasladarla a un lugar aún más terrible, la conciergería, conocida como la antesala de la muerte, donde permanecería los últimos 76 días de su vida, sometida a condiciones que buscaban quebrarla por completo antes de la guillotina. La celda era diminuta, apenas 3 metros por 4. Sus paredes estaban cubiertas de humedad persistente, formando manchas verdosas de moho. Una cama desvencijada con un colchón podrido y un orinal sin tapa, cuyo olor resultaba insoportable, completaban el espacio. Había también una mesa rota, y 2 guardias permanecían tras un biombo de tela, vigilando cada movimiento, gesto o instante de debilidad. Se dice que el cuerpo refleja la verdad, y el de María Antonieta, que solo 3 años antes representaba la cima del poder, contaba ahora la historia más cruel de la caída humana. Su cabello, alguna vez rubio y brillante, había adquirido un blanco absoluto en apenas unos meses. No por su edad. Tenía solo 37 años, sino por el terror y el sufrimiento acumulados. Su rostro, antes radiante y orgulloso, mostraba ahora una palidez enfermiza con sombras oscuras bajo los ojos, consecuencia del insomnio constante y del sangrado menstrual incontrolable que padecía sin atención médica. Sus manos, acostumbradas a la seda y a guantes perfumados, estaban agrietadas, con uñas rotas por rascar una piel infectada por sarna. Para comprender su destino, hay que remontarse a la noche del 10 de agosto de 1792, cuando la multitud irrumpió en las Tullerías. En menos de un día, María Antonieta pasó de ser reina a prisionera. Su esposo, Luis XVI, débil y titubeante como siempre, sufrió un colapso mental. Sus hijos, María Teresa de 14 años y Luis Carlos de 7, presenciaron la matanza de los guardias suizos en los jardines del palacio. La sangre salpicaba las ventanas mientras la familia corría hacia la Asamblea Legislativa, buscando protección que nunca llegaría. Los primeros meses en la Torre del Temple fueron difíciles, pero aún soportables. La familia permanecía unida. María Antonieta podía abrazar a sus hijos, enseñarle a leer a Luis Carlos y bordar con su hija. Había cierta dignidad en compartir la desgracia. Pero todo cambió el 21 de enero de 1793. A las 10 de la mañana, escuchó el ruido seco de la guillotina, segando el cuello de su esposo, en la Plaza de la Revolución. No le permitieron verlo ni despedirse. Solo oyó los gritos de la multitud celebrando la muerte del rey. Ese día, algo se quebró dentro de ella. Ya no era reina, ya no era esposa, y pronto dejaría de ser madre. En julio de 1793, los revolucionarios cometieron la acción que terminó de destruir su voluntad. A las 2 de la madrugada, entraron en su celda y le arrebataron a Luis Carlos. El niño gritaba: «¡Mamá, no me dejes!». María Antonieta luchó como nunca. Arañó, mordió y pateó, pero eran 6 hombres contra una mujer débil y enferma. La sostuvieron contra la pared mientras se llevaban al niño. Fue la última vez que lo vio. Semanas después, comenzaron a llegarle rumores sobre lo que le hacían a su hijo. Habían puesto al niño bajo el cuidado de un zapatero alcohólico llamado Antoine Simon, con la misión de reeducarlo. Lo obligaban a cantar canciones obscenas sobre su madre, a gritar insultos contra la familia real, a vestir ropas de mendigo y a emborracharse para entender que la aristocracia era malvada. Lo más cruel era forzarlo a firmar declaraciones acusando a su propia madre de abusos sexuales. El 2 de agosto, cuando la trasladaron a la conciergería, María Antonieta ya era un fantasma atrapado en un cuerpo que se resistía a morir.
La conciergería, conocida como la antecámara de la muerte, no dejaba sobrevivientes. Solo salían en carreta rumbo a la guillotina. Su celda, la número 12 pero conocida como el vientre del infierno, estaba en el nivel más bajo del edificio, donde la humedad del Sena se filtraba entre las piedras. El agua se acumulaba en las esquinas y las ratas circulaban libremente. Durante la noche se escuchaban los gritos de los prisioneros vecinos, algunos suplicando, otros enloqueciendo, otros llorando hasta quedarse sin voz. Los dos guardias tras el biombo tenían órdenes estrictas, vigilancia constante, cero privacidad. Cuando María Antonieta debía usar el orinal, sabía que estaba siendo observada. Al cambiar su ropa interior manchada por el sangrado menstrual, era consciente de las miradas. Al llorar en la oscuridad, escuchaba las risas contenidas detrás del biombo. No era solo cárcel, era humillación diseñada para destruir toda dignidad. Uno de los guardias, un joven llamado Gilbert, se volvió particularmente cruel. Le hacía preguntas sobre sus hábitos íntimos, comentaba sobre su cuerpo y le ofrecía ayuda si le permitía tocarla. El otro, Dufresne, solo se reía. La comida también formaba parte de la tortura. Le daban pan negro duro, a veces con gusanos, y sopa aguada con restos flotantes que podían ser vegetales o algo peor. Nunca sabía con certeza. El agua, proveniente del Sena, estaba turbia y con sabor a tierra podrida. Cada comida era un dilema entre hambre y náusea. María Antonieta apenas ingería lo suficiente para no desmayarse. Su cuerpo se volvió extremadamente delgado. La ropa que le habían dado, simples vestidos de campesina, le colgaba como si fuera tela sobre un esqueleto. Sus pechos, que habían alimentado a 4 hijos, perdieron firmeza y caían sin forma. Su abdomen se hundía hasta que se marcaban claramente las costillas. Ya no era reconocible como la mujer retratada en los salones de Versalles. El sangrado menstrual se salió completamente de control. No se trataba solo de menstruación, era una hemorragia constante, probablemente causada por un cáncer uterino sin diagnóstico. Los guardias se negaban a proporcionarle trapos limpios con la frecuencia necesaria. Tenía que lavar su ropa interior en agua sucia de un recipiente y colgarla en las rejas de la ventana para que se secara, mientras los guardias hacían comentarios obscenos sobre las manchas. La infección era inevitable. Su cuerpo empezó a desprender un olor fétido que impregnaba la celda. Los guardias se burlaban de ella. Dicen que las reinas huelen a rosas, pero ésta olía a muerte. Sin embargo, la tortura física era menor comparada con la mental. Cada día llegaban rumores sobre su hija María Teresa. Le decían que la niña sería violada por los sansculotes. Le hacían creer que su hijo Luis Carlos había muerto. Mostraban panfletos obscenos que la retrataban en poses sexuales con los guardias, con su propio hijo, incluso con animales. París entero leía esas atrocidades. La reina de Francia se había convertido en el objeto de la pornografía más degradante de la Revolución. Cada imagen, cada caricatura, cada texto era una violación simbólica pensada para destruir no solo su fama, sino su humanidad. Los interrogatorios comenzaron en septiembre. De manera regular, los guardias la arrastraban sin aviso por los pasillos húmedos, hasta las salas donde fiscales revolucionarios la interrogaban por horas. Las preguntas eran repetitivas y confusas, buscando contradicciones para extraer confesiones utilizables en el juicio. ¿Había conspirado con Austria? ¿Había malversado fondos del Estado? ¿Había organizado orgías en Versalles? Con el tiempo, las preguntas se volvían grotescas. Los fiscales disfrutaban de su control sobre ella. Algunos se acercaban demasiado, invadiendo su espacio, susurrando sobre sus supuestas prácticas sexuales.
preguntando por amantes o por relaciones con sus hijos. El fiscal Hebert, un periodista convertido en perseguidor de aristócratas, desarrolló una obsesión particular con María Antonieta. Hebert había escrito docenas de artículos en Le Père Duchesne, describiendo fiestas imaginarias en Versalles y acusando a la reina de toda clase de depravaciones. Ahora, frente a ella, intensificaba sus acusaciones, la insultaba, la llamaba puta austríaca y afirmaba que Luis Carlos había confesado que su madre lo había abusado, obligado a compartir su cama y mantener actos sexuales durante años. Todas eran mentiras fabricadas, confesiones arrancadas a un niño de 8 años mediante presión psicológica. Pero en los tribunales revolucionarios, la verdad ya no importaba. María Antonieta intentaba mantener la compostura. Durante semanas respondió con dignidad helada, negando las acusaciones más absurdas y defendiendo su inocencia en otras. Pero la falta de sueño, el hambre constante, las infecciones y el dolor físico constante conspiraban para quebrarla. Empezó a olvidar fechas, nombres y acontecimientos. Cada confusión se usaba en su contra. Si olvidaba dónde estuvo una noche, se interpretaba como prueba de conspiración. Cada olvido se convertía en admisión implícita de un crimen. La noche del 12 de octubre, 2 semanas antes de su ejecución, recibió una visita inesperada. Una sirvienta llamada Rosalía Morlier logró entrar a su celda con permiso de los guardias, trayendo un pequeño paquete, ropa interior limpia, vendas para el sangrado y algo de jabón. Era la primera muestra de compasión humana que recibía en meses. Lloró cuando Rosalía la ayudó a lavarse, cambió las vendas y peinó su cabello blanco con delicadeza. Durante 20 minutos recuperó un fragmento de humanidad. Rosalía le susurró que su hija María Teresa estaba viva y que todavía había personas rezando por ella. Fue un regalo cruel. Le devolvía esperanza justo cuando debía resignarse. El juicio comenzó el 14 de octubre ante el Tribunal Revolucionario. María Antonieta fue llevada en una carreta descubierta por las calles de París. Miles de personas la insultaban, le escupían y arrojaban frutas podridas. Ella mantenía la cabeza erguida, mirando al frente y negándose a darles la satisfacción de verla llorar. En la sala del tribunal, se sentó en un banco de madera bajo la mirada de cientos de espectadores que vinieron a presenciar su humillación. La acusación era absurda: alta traición, malversación de fondos, conspiración con potencias extranjeras y la más vil, incesto con su propio hijo. Cuando el fiscal Hebert leyó en voz alta el supuesto testimonio de Luis Carlos describiendo actos sexuales con su madre, el tribunal guardó un silencio escalofriante. Incluso algunos revolucionarios más implacables sintieron que se había sobrepasado un límite. María Antonieta, que había permanecido casi muda durante todo el proceso, se levantó de golpe. Su voz, debilitada por meses de maltrato y hambre, resonó con claridad en la sala, apelando directamente a todas las madres presentes. ¿Acaso una madre podría cometer semejante crimen contra su propio hijo? Un silencio pesado llenó la sala. Varias mujeres en la audiencia empezaron a llorar. Por un instante, pareció que la humanidad había regresado al tribunal. El fiscal recobró pronto el control y afirmó con gritos que el mutismo de la acusada frente a las demás acusaciones era prueba suficiente de culpabilidad. El jurado apenas tardó 1 hora en deliberar. Veredicto: culpable de todos los cargos. La condena fue la muerte por guillotina. Al regresar a su celda, María Antonieta escribió su última carta. Estaba dirigida a su cuñada, Madame Elisabeth, quien también sería ejecutada meses después. Era un adiós a sus hijos, una afirmación de inocencia y un último acto de dignidad.
Con la mano temblorosa y a la luz de una vela, sabía que los guardias leerían cada línea. Perdono a todos los que me hicieron daño. Me despido de quienes amé. Adiós, mis hijos. Solo Dios sabrá si alguna vez leerán estas palabras. La carta jamás llegó a su destinataria. El escrito fue confiscado y no se descubriría hasta décadas más tarde. Durante la noche del 15 al 16 de octubre, María Antonieta no cerró los ojos. Escuchaba los ruidos de afuera, los preparativos de la guillotina, los vendedores pregonando los mejores lugares para presenciar la ejecución y el constante murmullo de la multitud acampando para asegurar su sitio. A las 4 de la mañana pidió papel y redactó su testamento espiritual. A las 5, Rosalía entró con su última comida, que la reina no pudo comer. A las 6, llegó el verdugo Charles Henry Sampson para cortar su cabello. Las tijeras eran romas y arrancaban mechones en lugar de cortarlos. Su cabello blanco caía en trozos sobre el piso sucio. A las 7, le ataron las manos a la espalda con cuerdas ásperas que le hacían sangrar las muñecas. Le retiraron el vestido negro que había elegido para morir y la vistieron con uno blanco, el color de los condenados. Era delgado y casi transparente, diseñado para humillarla ante la multitud una vez más. Cuando pidió cambiarse la ropa interior manchada de sangre, los guardias se rieron. No importa, pronto ya no tendrás que preocuparte por eso. A las 8 la sacaron de la celda. El sol de octubre brillaba con dureza. La carreta que la esperaba no era la elegante carroza de Versalles, sino un viejo carro tirado por un caballo fatigado. Tuvo que subir con las manos atadas, cayendo de rodillas sobre la madera sucia. El trayecto desde la Conciergerie hasta la Plaza de la Revolución, de apenas 45 minutos, se sintió eterno. Las calles estaban llenas de gente gritando insultos, cantando himnos revolucionarios, celebrando la muerte próxima de su antigua reina. María Antonieta miraba al frente y movía los labios en silenciosas oraciones. A veces cerraba los ojos, no por miedo, sino por agotamiento extremo. Su cuerpo, destrozado por meses de privación, apenas podía sostenerse. Al pasar frente al Palacio de las Tullerías, donde había vivido con su familia, una lágrima recorrió su mejilla. Fue la única que derramó en público. A las 10:30, la carreta llegó a la plaza. La guillotina se levantaba como un símbolo del terror, su hoja brillando bajo el sol. Las gradas estaban llenas de espectadores que habían pagado por los mejores lugares, mientras vendedores ofrecían salchichas y vino. Niños corrían entre la multitud. Era un espectáculo popular cuyo centro era la ejecución de una mujer de 37 años, enferma y agotada. La bajaron de la carreta con brusquedad. Casi pierde el equilibrio, pero se recuperó, negándose a darles la satisfacción de verla arrastrada. Caminó los últimos metros hacia la guillotina con la cabeza erguida. Al subir los escalones, accidentalmente pisó el pie del verdugo Samson. «Lo siento, monsieur, no fue intencional», dijo. Sus últimas palabras, una disculpa, incluso en el momento de la muerte, mostrando que su educación aristocrática persistía sobre el terror. La colocaron sobre la tabla y la inclinaron hacia adelante. Su cuello delgado, marcado por meses de desnutrición, quedó expuesto bajo la hoja. La multitud rugió. Algunos gritaban «¡Viva la República!». Otros aullaban por la sangre. A las 10:45, la cuchilla cayó. El sonido fue seco, como un hacha golpeando madera húmeda. La cabeza de María Antonieta rodó dentro de la cesta de mimbre. El verdugo la levantó por los cabellos blancos y la mostró a la multitud. Así terminó María Antonieta, no como reina, sino como víctima de un sistema que transformó la justicia en venganza.
Pero su historia no acabó con la guillotina. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común en el cementerio de la Madeleine junto a decenas de otras víctimas del terror. No hubo funeral, lápida, ni ningún tipo de dignidad. Durante más de 20 años, los restos de María Antonieta se mezclaron con los de criminales comunes y otros aristócratas ejecutados. No fue sino hasta 1815, tras la restauración borbónica, que Luis XVIII dio la orden de buscar los huesos de su hermano Luis XVI y de María Antonieta. Hallaron fragmentos que creyeron pertenecían a la pareja real, aunque la certeza nunca fue absoluta. Los enterraron en la Basílica de Saint-Denis, el lugar donde descansan los monarcas de Francia. Aún así, ni en la muerte María Antonieta encontró tranquilidad. Su tumba fue profanada en 2 ocasiones, en 1871 durante la Comuna de París y en 1950 por vándalos desconocidos. Su hijo, Luis Carlos, el niño que los revolucionarios obligaron a traicionar a su propia madre, falleció en junio de 1795 en la Torre del Temple, a la edad de 10 años. La autopsia indicó tuberculosis avanzada, desnutrición severa y señales de maltrato físico prolongado. Durante sus últimos meses, después de ser separado de María Antonieta, vivió confinado en una celda oscura, alimentado con sobras y golpeado con regularidad. Murió llamando a su madre, la mujer a quien había sido forzado a traicionar. Su corazón fue extraído y conservado en alcohol por el médico que realizó la autopsia. Ese corazón pasó por distintas manos durante 2 siglos, hasta que finalmente, en 2004, fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, junto a los restos de sus padres, una familia destruida por la Revolución, reunida solamente en la muerte. María Teresa, la hija que sobrevivió, fue liberada en 1795, a los 17 años, como parte de un intercambio de prisioneros. Pasó el resto de su vida marcada por el trauma, escribiendo memorias obsesivas sobre los últimos días de su familia y preservando su historia frente a las mentiras de los revolucionarios. Nunca perdonó a Francia. Solo volvió a París una vez, asegurando que podía sentir la sangre de su madre impregnada en las piedras de la Plaza de la Revolución. Falleció en 1851 a los 72 años, sola y amargada, como último testigo vivo del horror que había golpeado a su familia. Los responsables de la tortura y ejecución de María Antonieta no escaparon a su destino. Hebert, el fiscal que inventó las acusaciones de incesto, fue guillotinado en marzo de 1794, víctima de las purgas internas del terror. Robespierre, el arquitecto del régimen revolucionario, sufrió la misma suerte en julio de 1794. Uno tras otro, los hombres que habían aclamado la muerte de la reina cayeron bajo la guillotina. La revolución terminó devorando a sus propios creadores, pero nada devolvió la vida a María Antonieta ni borró los 76 días de tortura que sufrió antes de morir. La guillotina fue rápida, pero los meses de humillación constante, violencia psicológica y destrucción deliberada de su dignidad fueron peores que la muerte misma. María Antonieta podía haber cometido errores: frivolidad, desconexión con el pueblo, gastos excesivos, pero nada justificaba la brutalidad a la que la sometieron. La convirtieron en un símbolo, y luego destruyeron ese símbolo con una crueldad que decía más sobre ellos que sobre ella. Quisieron eliminar la monarquía, pero asesinaron a una madre, a una viuda, a una mujer enferma y aterrada. Lo hicieron de manera lenta, pública, convirtiendo su sufrimiento en un espectáculo para las masas. Así terminan las revoluciones que olvidan la humanidad de sus enemigos. Se transforman en aquello que dicen combatir: tiranía disfrazada de virtud, violencia santificada por la ideología.
Si esta historia te conmovió, compártela para recordar que la justicia sin compasión es solo venganza con palabras refinadas. Porque cuando olvidamos que incluso nuestros enemigos son humanos, nos volvemos los monstruos que decíamos combatir. La historia de María Antonieta no trata solo de una reina ejecutada. Es la lección de cómo los sistemas de poder, ya sean monárquicos o revolucionarios, acaban devorando a los más vulnerables. Esa es una enseñanza que merece ser recordada.